Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Este 23 se ha dado como fecha límite para la presentación de postulaciones a reemplazar a Gladys Vareiro de Módica en la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora se está dando la más baja postulación en cuanto a cantidad de doctores y doctoras en Derecho en prácticamente toda la historia del país en cuanto a este tipo de selección de integrantes de la máxima instancia judicial, en donde por un lado está la situación que tiene que ver con un consejo de la magistratura que tiene sobre sí un manto de descreimiento cada vez más profundo, cada vez más intenso. Por el otro lado también hay una característica especial en este llamado a partir de ahora, a través de una modificación del Consejo de la Magistratura, cuál es que las tesis doctorales presentadas por los postulantes para acceder al grado de doctor o doctora en Derecho van a ser colgadas en la red y cualquiera, en el sitio oficial del Consejo de la Magistratura, y cualquiera va a poder ver, mirar, comparar, averiguar e incluso identificar algún tipo de irregularidad o de palabras copiadas, o de frases copiadas, o de ideas copiadas. Y es algo también que tenemos que tomar en cuenta como uno de los factores del por qué muchos doctores y doctoras en Derecho no se presentaron. Tal vez no querían que sus tesis doctorales sean expuestos al escrutinio, muchas veces muy intenso, de la ciudadanía a través de las redes sociales, y en caso de hallarse algún tipo de incongruencia, irregularidad o una exageración en cuanto a párrafos citados, podrían incluso ser sometidos a algún tipo de escrache, y nadie quiere pasar por esto, mucho más ahora en donde las redes sociales son las que definen la vida de mucha gente, incluso y levantan o bajan el pulgar. También es una parte de la historia esa y hay que tomarla en cuenta para analizar del por qué la cantidad exigua, escasa, mínima incluso, de doctores y doctoras en Derecho que se han presentado en esta postulación para reemplazar a Gladys Vareiro de Módica, de una memoria no tan feliz por su paso por la máxima instancia judicial. Pero también hay otra cuestión que debemos dejar en claro, y para quitarnos ya todas las caretas y algo que sostenemos aquí en Causa Justa desde el principio del programa hace más de 13 años. La elección de un ministro o de una ministra de la Corte Suprema de Justicia, de un fiscal o de un fiscal general del Estado, de un ministro de la Defensa Pública, de un miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y déjenme olvidar algunos otros colegiados de este tipo, son hechos de orden político basado en la meritocracia. Obviamente se presentan los mejores, obviamente, esencialmente y eventualmente, porque no siempre es así, son elegidos los mejores. Y los mejores luego, en una instancia entre la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y el Presidente de la República, en algunos casos, en cuanto al Tribunal Superior de Justicia Electoral, en cuanto al ministro de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto también al Fiscal General del Estado, se llega a una definición a través de acuerdos políticos. Dejémonos ya de creer o de tragar la pildorita que nos las dan cada vez que se presenta este tipo de postulaciones, de situaciones. La elección, en este caso puntual, de un ministro o de una ministra de la Corte Suprema de Justicia es un hecho político basado en los méritos. Basta. Basta, tiene que terminar esto, de que el reglamento aquí, el reglamento allá, de que ponemos este punto acá, de que ya no más cartones, de que ya sin cartones. Basta, basta en serio. Dejen de querer tomarnos de tontos, al menos a mí no me toman de tontos y a mucha gente. Y no está mal que sea un hecho político. La política per se no es algo malo. La política per se no es algo dañino. La política per se no es algo irregular. No es algo negativo. La actividad política la hacemos en cualquier momento, hasta cuando conversamos con un familiar intercambiando ideas. La política en lo que hace al Estado es como el motor de ese Estado. La política en lo que hace al Estado es como la sangre de ese Estado, por así decirlo, si el Estado sería un ser vivo. Entonces hay que poner las cosas en su lugar ya de una buena vez por todas y dejarnos de comernos esta pildorita, de tragarnos esta pildorita cada vez que hay un concurso, un llamado para ocupar una vacancia en la Corte Suprema de Justicia. Es un hecho político.
basado en los méritos, y no está mal que sea un hecho político. La política de por sí o de por sí no es algo malo. Que quede claro, o al menos eso aquí pensamos en Causa Justa. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Ustedes se recordarán, perdón, mejor dicho, un caso que fue titulado el caso Alexa, usando el nombre para identificar a este caso de la víctima de un hecho deleznable presuntamente cometido por un sacerdote. Este proceso judicial ya lleva sus largas, penosamente, y hasta ahora no hay justicia. El caso Alexa, así se lo ha conocido porque la víctima de este caso, la denunciante de este caso, valientemente ha expuesto su situación, valientemente ha expuesto su denuncia y ha dado la cara ante los medios de comunicación, dando un ejemplo también para que nadie se quede callado o callada si sufre algún tipo de violación, por más mínima que sea, a sus más elementales derechos. El caso Alexa vuelve a los estrados judiciales y estamos en compañía telefónica, mejor dicho, vía telemática, con la abogada María José Durant y también la abogada Mirta Moragas también. Pero primero vamos a dialogar con María José Durant. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida a Causa Hola, Justa. hola Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Contanos, el caso Alexa lo conocimos todos porque justamente la víctima de este caso, Alexa, lo quiso así y ella expuso su caso. Pero recordemos a la audiencia de qué expediente estamos hablando. Bueno, para empezar, recordemos que el día de ayer se cumplieron 5 años del hecho de acoso por el cual Alexa hoy está pidiendo justicia. O sea, se cumplieron 5 años de que Alexa está transitando los tribunales pidiendo justicia para su caso. También es bueno recordar, Héctor, que Alexa no quiso en primera instancia llegar a los tribunales. Ella recurrió en primera instancia a la iglesia, ella era coordinadora juvenil de la pastoral juvenil de la parroquia de Limpio. En su carácter de coordinadora juvenil, ella se acercó a hacer una nota por el Día de la Juventud en la casa parroquial y ahí fue donde ocurrió el hecho. Ella le pidió ayuda para realizar esta nota al cura párroco Silvestre Olmedo. Él accedió a ayudarle, le hizo pasar a su despacho, cerró la puerta, le tocó la espalda, sin su consentimiento bajó las manos hacia su pecho, en un acto claramente de acoso sexual. Ayer se cumplieron 5 años de esto, Héctor, y bueno, mañana la justicia paraguaya tiene una posibilidad de reivindicarle a Alexa y de darle la justicia que desde hace 5 años ella está pidiendo. Mañana comienza un proceso que tuvo sus altibajos y no tuvo un desarrollo normal, porque medio año para no llegar a que se haga justicia es mucho tiempo, media década. Contanos los vericuetos que se tuvo que sufrir dentro del expediente para que recién ahora estemos en una instancia de resolución, al menos en esta etapa. Y bueno, el juicio inició en el 2019. Ese juicio terminó con incidentes y la recusación de parte de la defensa. En el 2019 no se pudo desarrollar el juicio. Recién el año pasado, en el 2020, pudimos tener un juicio con una absolución bastante indignante, por cierto, porque cabe recordar que los 3 jueces que integraron el tribunal, Leticia de Gasperi con voto dividido, Dina Marchuk y en este momento no recuerdo el nombre del tercer juez. Los 3 estuvieron de acuerdo en que el hecho fue probado, que el hecho existió, que Alexa fue acosada sexualmente por el cura párroco Silvestre Olmedo. Sin embargo, pese a haberse probado el hecho por una mala interpretación jurídica de parte de Dina Marchuk
y el otro juez que me van a Hugo disculpar, Segovia. Hugo Segovia, Hugo ahí está, Segovia. por una mala interpretación de los magistrados Dina Marchuk y Hugo Segovia, finalmente el cura fue absuelto con un argumento basado en el diccionario de la Real Academia Española. Recordanos esa llamativa sentencia de Dina Marchuk y Hugo Segovia, por favor. Dina Marchuk argumentó que no... vayamos al artículo 133 de acoso sexual del Código Penal, que básicamente nos pide dos elementos para configurar el hecho: el hostigamiento sexual y la influencia o el abuso. Dina Marchuk lo que dijo es que ella no estaba en una situación, que el cura no ejercía sobre ella ninguna influencia y no podía ejercer abuso. ¿Por qué? Porque ella no estaba en una relación de dependencia laboral, porque ella era una voluntaria, desconociendo desde todo punto de vista que la iglesia en sí es una entidad totalmente jerárquica y que el cura párroco es la máxima autoridad de una iglesia. El juez Hugo Segovia, ¿qué es lo que dijo? Existió el hecho, pero fue una sola vez. Con eso, ¿a qué habilita? A que cualquiera pueda manosear a una mujer. Si es una sola vez, no pasa nada. Este hecho fue recurrido en apelación por la querella adhesiva de Alexa, que la llevamos desde el Consultorio Jurídico Feminista y también por el Ministerio Público. Y ahí fue donde obtuvimos la anulación de este juicio. El Tribunal de Apelación tomó la determinación de que el juicio se vuelva a hacer, lo manda a reenvío. ¿Y cuál es el mensaje que manda el Tribunal de Apelación? En una jurisprudencia que nosotras creemos que sienta un precedente muy importante para el acceso a la justicia de las mujeres, sobre todo para los casos de violencia sexual hacia las mujeres. Porque el Tribunal de Apelaciones, ¿qué dice? Los magistrados en Paraguay tienen que dejar de usar el diccionario cuando existen instrumentos internacionales que están incorporados al orden legal del Paraguay. Tenemos que dejar de hacer la lectura a través del diccionario. Tenemos instrumentos internacionales ratificados por Paraguay que forman parte del orden legal de nuestro sistema jurídico. Y por el otro lado, también dijo que la justicia tiene que empezar a tener una mirada de género al momento de juzgar los casos que involucran violencia hacia las mujeres. Eso creemos que es un precedente súper importante, sobre todo porque sienta una jurisprudencia para el acceso a la justicia de las mujeres. ¿Quiénes eran los miembros de la Cámara de Apelación que indicaron eso y le dijeron a todos los tribunales de sentencia, donde también yo creo que debe ir dirigido a abogados, a fiscales, a defensores públicos y hasta ministros de la Corte Suprema de Justicia? Dejen de joder con el diccionario Larousse. El diccionario Larousse no es el marco jurídico, civil o penal especialmente en el cual se mueve el país. Dejen de joder con eso, dijo la Cámara de Apelaciones, que ordenó... Así mismo, Héctor. Que ordenó el María reenvío... Eugenia Jiménez de Alem. Perdón, decime otra vez. María Eugenia Jiménez de Alem, Lourdes Cardoso de Velázquez y Fabriciano Villalba. Esos son los magistrados del Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo. ¿Recordad qué dijo el Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo en este caso emblemático que lleva media década con un juicio declarado nulo porque a la jueza Dina Marchuk se le ocurrió utilizar el diccionario y Hugo Segovia dijo a los dos jueces. Y Hugo Segovia dijo, el hostigamiento no se configura porque el diccionario dice que hostigamientos son actos reiterados. Es una vergüenza. Por otro lado, Hugo Segovia tuvo una aberrante mirada con relación a, porque recordemos que Alexa relataba que si bien para ella fue un shock el hecho de haber sido manoseada por el cura en ese hecho que ocurrió el 21 de septiembre del 2016, pero después de un tiempo ella dijo, ella venía teniendo conductas que a ella le hacían sentir incómoda, de tocarle el pelo, le puso un apodo, situaciones que a ella le hacían sentir incómoda. Ella evitaba estar a solas con el cura, pero finalmente ella se sentía también mal porque ella decía, él es nuestro papá Guazú, es el cura, él es o sea, ¿quién quiere pensar mal de su cura? Siendo ella una
voluntaria de la pastoral. Ella era la coordinadora de la pastoral juvenil. Ella era una voluntaria de la iglesia. Ahora, No hay que perder de vista eso. Claro, doctora, recordemos lo que dijo el tribunal, la Cámara de Apelación que le dice al Tribunal de Sentencia a Hugo Segovia y a Dina Marchuk, dejen de joder con el diccionario. Y a todos les dijo. Claramente, la magistratura debe dejar de utilizar el diccionario de la Real Academia existiendo instrumentos internacionales ratificados por el Paraguay. La Constitución Nacional es muy clara en su orden de prelación, está la Constitución y están los tratados internacionales. Si algún magistrado tiene una duda con relación a una ley, en lugar de recurrir al diccionario, tiene que recurrir a los instrumentos Pero para internacionales. más, eso de María José, y más todavía tratándose de casos de violencia hacia las mujeres. Ahora, doctora María, de violencia hacia cualquiera también. De violencia a cualquiera. Sí, también. Joden las, perdón la expresión, doctora María José Durán. Dentro del sistema jurídico paraguayo hay muchos doctos y doctas que joden la pelota con respecto a la interpretación sucinta en base al significado literal de la palabra, como si fuera que eso marca el derrotero del que diseñó la estructura jurídica en la cual nosotros vivimos y convivimos. Eso es lo grave. Y ese caso de Alexa, en donde Hugo Segovia y Dina Marchuk hablaron del significado del diccionario cuando el hecho había ocurrido, es, digamos, una patada a la justicia. Y sucede no solamente en el caso Alexa, María José, sucede en demasiados casos. Es una patada a la justicia, Héctor, sobre todo porque los tres estuvieron de acuerdo en que el hecho existió. Peor. Diferente hubiera sido si el voto se hubiera dado en que alguno hubiese considerado, con todo el cúmulo probatorio que existió y que se produjo un juicio, que hubiera existido dudas con relación al hecho. El hecho estuvo probado, los tres estuvieron de acuerdo en que el hecho existió. Hoy nos vamos a un juicio a un nuevo juicio con la gran ventaja de que es un hecho probado. Es un hecho probado. ¿Quiénes son los miembros del Tribunal de Sentencia? Por favor, María José. Juan Carlos Rochol, Fátima Rojas y Gladys Bernal, que son Tribunal de Sentencia de la ciudad de Fernando de la Mora, y el juicio se va a llevar a cabo en el Tribunal de Luque a partir de las 8 de la mañana. Perfecto, María José Durán, el caso Alexa, un caso emblemático porque, primero porque hace media década ocurrió el hecho y hasta ahora no hay justicia real, y en segundo lugar porque hay un cura párroco que ha violentado la confianza de alguien, de una mujer, y que para más peor, a esa mujer, a esa joven, su comunidad, su iglesia, le cerró las puertas en la cara. Le cerró las puertas, le dio la espalda, y la cúpula de la iglesia, Héctor. Recordemos que Alexa, antes de llegar a fiscalía, ella agotó todas las instancias posibles, llegando incluso a hablar con Edmundo Valenzuela, y Edmundo Valenzuela, ¿qué le dijo? Orá por tu sacerdote y no hagamos de una piedrita una montaña. Ese fue el mensaje que Edmundo Valenzuela envió a la juventud con relación al caso Alexa. No me extraña de la cúpula de la iglesia que escondió por años a quien fue un verdadero depredador sexual, que fue la máxima autoridad. Discúlpame, María José, la máxima autoridad de la iglesia en Ciudad del Este. ¿Se acuerdan? Depredador sexual, pederasta. Yo digo las cosas con su nombre. La cúpula de la iglesia católica lo protegió a ese hombre. Sí, nomás. Y sigue protegiendo, Héctor, sigue protegiendo. Vamos a decir las cosas por su nombre. Con todo respeto, esto no es un ataque a la iglesia en sí católica, quien respeto y quiero, sino a los hombres que no la están sabiendo dirigir, al menos en nuestro país. María José Durán, muchísimas gracias. Gracias a vos, Héctor, por el espacio y por el apoyo. A la vuelta del corte continuamos con más Causa Justa. La prisión preventiva en el marco de tramitación de expedientes en lo penal, puntualmente hablando,
es la excepción y no la norma, en especial cuando nos percatamos después de mucho tiempo que la prisión preventiva no era la solución, por ejemplo, a la violencia intrafamiliar o a los asaltos callejeros. Como sociedad comenzamos a aprender de que medidas coercitivas en el marco de un expediente abierto no soluciona el problema. También nos dimos cuenta como sociedad, y ojalá que aprendamos, que la ciencia penal no está para solucionar los problemas sociales, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, como por ejemplo la delincuencia común u organizada. La prisión preventiva, sea delito o sea crimen, sigue siendo, como debería ser, obviamente, una excepción, no la norma. Pero hay veces que la excepción es evidente. Es evidente que en ciertos casos, por la gravedad de lo que sucedió, la prisión preventiva es lo que se debe dictar. ¿Por qué hago este preámbulo? Les quiero recordar de un caso. El 7 de septiembre de este año, en la compañía Ñupainjú, Fátima, distrito de Caazapá, en el departamento de Caazapá, una mujer que estaba en unas tierras, en sus tierras, y que era desde hace un tiempo atrás amenazada. Todo esto ocurrió el 7 de septiembre. 7 de septiembre de este año estamos hablando. De este año. Compañía Ñupainjú, distrito de Caazapá, departamento de Caazapá. Ñupainjú, Fátima. 7 de septiembre, hora de la noche. Hora nocturna. Ella hace un tiempo atrás estaba siendo hostigada por un grupo de hasta ese entonces desconocidos y otros muy bien identificados que le exigían que salga de una tierra que ella había heredado, pero que era disputada por otras personas. Ella estaba en su tierra, en su propiedad, una granja, una linda propiedad. En la noche de ese 7 de septiembre, las últimas horas de la noche, unos hombres desconocidos ingresan furtivamente a la propiedad, aprovechándose que prácticamente ella estaba sola. Ingresan a la habitación donde estaba ella, la someten, la raptan. En el rapto la golpean, la agreden físicamente, la tiran en un vehículo, la llevan de ahí, la sacan de su propiedad y finalmente abusan sexualmente de ella de manera terrible. De manera terrible. Todo eso ocurrió en pocas horas. El día 7 de septiembre pasado, compañía Ñupainjú, Fátima, distrito de Caazapá, departamento de Caazapá. La encuentran maniatada. La encuentran golpeada. Habían abusado sexualmente de ella. La habían sometido a vejámenes increíblemente inirranables. No se puede narrar lo que se le hizo a esa pobre mujer. No se puede contar lo que se le hizo a esa pobre mujer. Entonces, si yo les cuento todo esto a ustedes, ustedes van a decir, obviamente, si los tipos ya fueron agarrados, primero, si no fueron sometidos a la justicia del ojo por ojo, diente por diente, que yo no la digo que la apliquen, pero en algunos casos uno hasta quiere. Y uno se va a imaginar, si lo agarraron a estos tipos y no los molieron a palos como se merecen, como mínimo, nos imaginamos todos que van a estar en prisión preventiva, en el fondo de algún calabozo, en el fondo de alguna penitenciaría, encerrados, sometidos, no sé, a lo que le hicieron a la pobre mujer. A veces pienso así, disculpen, yo no puedo abogar, como abogado no puedo hablar de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero les quiero decir algo. Uno, después de lo que les relaté, y me guardé muchas cosas de lo que le hicieron a esta mujer el pasado 7 de septiembre en el departamento de Caazapá, distrito de Caazapá, compañía Ñupainjú, Fátima. Me guardo muchas cosas que están en el expediente fiscal
Insisto, con esto uno piensa que estos hombres, que voy a decir sus nombres, déjenme un segundo, uno piensa que estos hombres, que son Antoliano Espínola Gamarra, Alcides Marín y Reinaldo Alvarenga Fariña, tendrían que estar en prisión preventiva, cumpliendo prisión preventiva, pero no. Para peor, Marín, que les mencioné, es oficial de policía, peor todavía. Pero les digo que no, y se van a sorprender, porque un tribunal de apelaciones, que quiero saber sus nombres, por favor, si me dan sus nombres. A ver, la Cámara de Apelaciones, voy a saber el nombre, disculpen, pero no sé ahora mismo los nombres de estos camaristas, pero una Cámara de Apelaciones resolvió que estos hombres que están imputados por coacción grave, privación de libertad, coacción sexual y violación, hoy día, por lo que resolvió esta Cámara de Apelación de Casapá, fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión, arresto domiciliario. Imagínense todo lo que le hicieron a esta pobre mujer. La hostigaban desde hace tiempo, desde hace mucho. Incluso tenemos los videos de la manera en cómo rondaban la casa de ella. Tenemos los videos, ya lo voy a mostrar. Rondaban la casa de ella por meses, miren, hostigada, la querían sacar de esa propiedad, la querían sacar a ella de esa propiedad, su propiedad era, la querían quitar. Inclusive hacían ese hostigamiento con la camioneta de la policía de Casapá, incluso eso. ¿Qué pasa? Les vuelvo a contar, ese lugar fue escenario el 7 de septiembre, adentro de esa propiedad, ese es el frente de la propiedad, adentro, el 7 de septiembre pasado, a la noche, 3 hombres, les digo los nombres otra vez, Antoliano Espínola Gamarra, Alcides Marín y Reinaldo Alvarenga Fariña. Recuerden, Alcides Marín es policía. Ingresaron a la noche a esa propiedad, 7 de septiembre. La someten a la mujer que estaba indefensa, que estaba sola. La atan, la golpean, la raptan de ese lugar, la tiran en una camioneta, en la carrocería de una camioneta, la llevan kilómetros más adentro, en esa zona del distrito de Casapá. La golpean, abusan de ella físicamente para finalmente violarla. Los tres. Estos hombres son unos animales, unos verdaderos animales. Y ahora están libres porque un tribunal de apelaciones de Casapá, a pesar de que estos hombres están imputados por coacción grave, privación de libertad, coacción sexual y violación, hoy día están con arresto domiciliario. Si bien la prisión preventiva es una excepción y no la norma, en este caso cae de obvio que estos hombres tienen que estar adentro hasta ser condenados, en caso de ser encontrados culpables. Es una locura lo que hizo la Cámara de Apelaciones de Casapá, que quiero saber sus nombres. ¿Está el fiscal Federico Espinosa? ¿Está? Hola, Héctor. Hola, doctor. Estoy haciendo este relato. Hasta ahora no puedo creer esto que está ocurriendo en Casapá, doctor Espinosa. Sí, pues estuve escuchando atentamente tu relato y está así como fue el hecho, ¿verdad? Y realmente es lamentable. Yo como adjunto acá del área del Guairá y Casapá lamento profundamente una resolución así, porque esto quita credibilidad a todo el sistema, ¿verdad? Y eso no es justo, porque hay gente que quiere hacer bien su trabajo y no es justo que en un caso tan grave como este se tenga que
que actuar de la manera en que resolvió la Cámara, ¿verdad? ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Porque finalmente la Cámara hace una valoración de algunos elementos como la contradicción, según el Tribunal de Apelación, la contradicción entre lo que dice la mamá de la víctima y lo que dice la víctima misma. Y también sugiere una mejor investigación del Ministerio Público. Ahora, hay que entender que el hecho sucedió el 7 de septiembre. El 10 de septiembre se dicta la prisión preventiva, se imputa y se dicta la prisión preventiva. O sea, ¿qué es lo que necesita el fiscal para presentar imputación de una sospecha fundada? Y esa sospecha fundada está. Entonces, esa resolución hace una valoración de elementos que no forma parte del debate actual. Eso debemos de hacer en el juicio oral y público, ¿verdad? El tribunal se ha adelantado dos etapas y realiza ese tipo de valoraciones que no corresponde en absoluto, ¿verdad? Entonces, está mal, hay que entender que eso no corresponde, estamos ante una víctima que es sumamente vulnerable, y en el día de mañana, ¿cómo hacemos para evitar que esta víctima siga sufriendo atropello? O sea, le estamos revictimizando a la víctima en un hecho tan grave como este, ¿verdad? Ahora, el hecho también, ¿cuál es? No entiendo. A ver, se ha demostrado, hay indicios suficientes y hay pruebas con verosimilitud de que el hecho ocurrió, que los 3 hombres estaban en el sitio. Estos 3 hombres fueron identificados formalmente. ¿Cómo se llega a estos 3 hombres? Claro, y hay, evidentemente, hay una conducta antecedente al hecho en sí, ¿verdad? Y dentro de ese hecho antecedente se ha denunciado, y es un documento público, consta en el informe policial del atropello que ha sufrido la víctima horas antes del hecho de la coacción y de la coacción sexual, ¿verdad? Uh-huh. De la privación de libertad y la coacción sexual. Hay hechos precedentes que sirven para sostener el hecho que finalmente se imputó, ¿verdad? O sea que en cuanto a eso, el Ministerio Público no tiene ninguna duda, ¿verdad? Ahora, lo que sorprende es de que el tribunal haga una valoración sosteniéndose en la duda para otorgar, en primer lugar, revocar la prisión preventiva y otorgar un arresto domiciliario, ¿verdad? Y esta no es la etapa. O sea que, en primer lugar, el Tribunal de Apelación pone en duda la existencia del hecho, ¿verdad? Primera cuestión. Segunda cuestión, pone en duda la participación de los imputados en el hecho. O sea que es un contrasentido. Si el tribunal razona que el hecho pone en duda, entonces, ¿por qué pone en duda el nexo causal puesto que el hecho principal no existió, según el tribunal? Entonces, a ver, vamos a aclarar algo, doctor Federico Espinosa, atendiendo a que no es función de la Cámara de Apelación investigar, pero para ser justos, la doctora Margarita Miranda Brites, presidenta de la Cámara de Apelaciones en Caazapá, votó en disidencia. Quienes votaron por dar arresto domiciliario a estos hombres imputados por estos graves hechos son Edgar Adrián Urbieta, miembro quien votó por el arresto domiciliario, y Guido Ramón Belgarejo, quien también votó por el arresto domiciliario. Son estos 2 magistrados, Edgar Adrián Urbieta y Guido Ramón Belgarejo, los que votaron por el arresto domiciliario a pesar de estas graves imputaciones, sosteniendo que supuestamente el hecho no ocurrió, pero también sosteniendo que los individuos no participaron del hecho que supuestamente no ocurrió. No entiendo realmente, doctor Federico Espinosa. Realmente da risa, ¿verdad? Porque si el tribunal razona que el hecho no existió, ¿por qué pasa al siguiente análisis en cuanto a la participación de estos imputados? O sea, que es un contrasentido. Si yo digo que el hecho no existió, ¿verdad? Y punto. ¿Por qué tendría que analizar la participación o no, puesto que el hecho no existió? Bueno, pero al margen de ello, lo que corresponde acá es que el tribunal tendría que haber analizado la existencia de manera conjunta
de los requisitos que hacen lugar a la prisión preventiva y que son los requisitos establecidos en el 242 del Código Procesal Penal, más nada. Entonces, lo que hizo el tribunal finalmente es hacer una valoración que debió haber hecho el tribunal de sentencia en un juicio oral y público. O sea, es un contrasentido, realmente es un contrasentido y no corresponde. Técnicamente no es correcto, ¿verdad?, el análisis que hizo el tribunal de apelación. Es por ello que acá estamos ante un hecho sumamente grave. No debió el tribunal de apelación haber actuado de la forma en que actuó. Acá tenemos una víctima vulnerable, entonces lo único que hace con esto es dificultar la tarea investigativa del Ministerio Público y también que muchas víctimas de hechos de esta naturaleza en el día de mañana desistan nomás de presentar la denuncia por la sensación que crea este tipo de resoluciones, ¿verdad? Ahora, Y ¿en qué sustenta, a ver, qué dice el informe psicológico, victimológico, al cual fue sometida, por así decirlo, la víctima denunciante? ¿Qué dice ese informe victimológico? De hecho que hay un informe preliminar, ¿verdad? El informe preliminar, y eso sirvió para que el fiscal plantee su imputación. En ese informe preliminar ya habla de que el hecho existe, ¿verdad? Y también de las secuelas, ¿verdad?, en la víctima. Ahora, hay un informe definitivo que es sumamente contundente en cuanto a eso, ¿verdad? Y habla de esta serie de hechos que se han sucedido anteriormente y también habla de las amenazas y del temor que crea en la víctima la situación vivida, ¿verdad? Ahora, hay un testimonio directo de la víctima indicando que ellos fueron estos tres hombres fueron los responsables del hecho. Sí, categórico. Hay, Héctor, mira, lastimosamente no podemos compartir ese tipo de datos, ¿verdad? Porque está en etapa investigativa. La investigación solamente es pública para las partes, pero yo puedo hablar de manera genérica y yo te puedo afirmar de lo que leí en la carpeta de que hay una secuencia sumamente interesante de la declaración de la víctima en sede fiscal, del informe de la psicóloga del Ministerio Público, que hay una secuencia única, o sea que no se puede. Yo no sé cómo fue el razonamiento del tribunal para llegar a la conclusión de que existen dudas, ¿verdad? ¿Y cuál es la supuesta contradicción con la madre de entre la víctima y su madre? ¿Cuál es? Bueno, habría que preguntarle al tribunal, ¿verdad? Pero eso no es tal. Y no es la etapa, o sea, que no es el momento para hablar de esa duda que sostiene el tribunal, ¿verdad? Ahora, porque cuando se analiza la conveniencia o la justicia de la aplicación de lo que establece el 242, en la Cámara de Apelación debe decir, a ver, el 242 indica este tipo de obligaciones este tipo de situaciones para que una persona sea sometida a prisión preventiva. 1, 2, 3, 4, 5. No pide al Tribunal de Apelación en este caso o al juez penal de garantías que valore las pruebas. Eso es en un juicio oral y público. Así mismo, doctor. Ni más ni menos. O sea, es como si fuera que el hecho no ocurrió. O sea, están poniendo en duda que la mujer fue el 7 de septiembre raptada, golpeada, ultrajada y violada. ¿En base a qué? Eso dice el Tribunal de Apelaciones. Estos dos miembros. ¿En base a qué? Y fíjate, esto es otra cosa. Lo contradictorio que es la resolución del tribunal, porque finalmente el tribunal sostiene que son vecinos y que eso afectaría en cuanto a la obstrucción a la investigación por la situación que rodea a eso, ¿verdad? Imagínense, y finalmente revoca la prisión preventiva y otorga un arresto domiciliario. O sea que el tribunal prefiere enviarle a los imputados al lado o cerca de la casa de la víctima a los efectos de que evidentemente se busque otro resultado al proceso, ¿verdad? Pero si uno se fija en la fundamentación del tribunal... Espera un poco, doctor Espinosa. Vos me está diciendo que los jueces de la Cámara de Apelaciones, Guido Ramón Melgarejo y Edgar Adrián Urbieta, le enviaron arresto domiciliario a 3 hombres que habrían abusado, raptado, violado y golpeado y ultrajado
a una mujer y que estos hombres son vecinos de la mujer que denunció el hecho? Así mismo. Es una locura. Es una sola- Es una locura. Es absurdo, para no decir que es, no sé, ¿en qué país estamos? O sea, la víctima denunció y a partir de mañana, la víctima que denunció haber sido violada, sometida, ultrajada, va a tener que verle a sus presuntos victimarios al lado de su casa. Así mismo. O sea que le dice en palabras más, palabras menos, le dice, ¿sabes qué? Anda nomás con tu arresto domiciliario cerca de la casa de la víctima. ¿Entendés? Gravísimo. ¿Por qué? Porque hay que ubicarse, ¿verdad? Para que la gente de la capital y alrededor se ubiquen. Sí. La compañía Ñupe Guazú, Fátima, queda distante aproximadamente 20 a 25 kilómetros de la ciudad de Cajazapá, ¿verdad? Y ahí no hay una comisaría cercana, ahí se habla de montes, ¿Y la víctima está sin protección policial? bueno, y ahora la policía, que en sus cuadros tiene uno de los procesados por este hecho, tendría que redoblar los esfuerzos, ¿verdad? O sea, vos me estás diciendo que la víctima de este grave hecho está sin protección policial y sus victimarios o presuntos victimarios van a volver a la propiedad que es colindante a la de ella. ¿Eso me estás diciendo? Claro, así mismo, esa es la realidad. Y realmente... Indefensión es poco acá. Acá estamos ante un grave, a ver, no quiero decir esto por magistrados, ¿verdad? Porque también quisiera analizar yo el expediente, pero que como mínimo el jurado de enjuiciamiento de magistrado tiene que pegar en la oreja acá, como mínimo. Sí. Prevaricato, ignorancia de la ley, prevaricato, ignorancia de la ley, como mínimo. O sea, Víctor, mira, fíjate que ni bien sale la resolución, porque la resolución afecta a dos, ¿verdad? A dos imputados de tres, porque realmente son tres imputados, Sí. a dos le afecta, ¿verdad? Sí. Uno de los beneficiados es el personal policial que tiene un proceso también por posesión de marihuana. Que es Alcides Marín, completito Alcides Marín, y sigue siendo policía. ¿Y sabes por qué se pudo obtener esa información de que estaba en posesión de marihuana? Porque Sí. la fiscalía inmediatamente después del hecho allana su casa y es ahí donde encuentra marihuana, ¿verdad? ¿Cuánto encuentran de marihuana? No recuerdo la cantidad de gramos, pero era ¿cómo es? Un ladrillo, ¿verdad? Un ladrillo de marihuana. No era para imagen, Sí. no era para consumito, ¿eh? No, es una marihuana procesada, ¿verdad? Entonces, O sea, policía de día, narco de noche, Alcides Marín. entonces, ¿cómo es que le pudo dar arresto domiciliario en esas condiciones, verdad? Arresto domiciliario en la propiedad que está colindante a la propiedad de la víctima, de donde la víctima el 7 de septiembre fue sacada bajo amenaza de muerte, golpeada, ultrajada y luego violada y dejada atada. Eso es lo que pasó con esta mujer. Y estos dos camaristas, y voy a decir otra vez su nombre. A veces quiero expresarme en otros términos, pero no puedo por respeto a la audiencia, ¿verdad? Pero estos camaristas, Edgar Adrián Urbieta y Guido Ramón Melgarejo, enviaron a tres tipos que raptaron, abusaron y violaron a una mujer a un arresto domiciliario que la deben cumplir en la casa. ¿Dónde está la casa? Colindante a la casa de la víctima. Esto es una joda. Es una joda, Federico Espinosa. Es una joda este caso. Inmediata. No me gustaría, a mí no me gustaría estar en la posición de la pobre víctima, porque hay que ubicarse en la posición de la víctima, ¿verdad? Porque finalmente Qué locura. nosotros nos cuesta complicado estando de afuera. Fíjense lo que es para esa pobre mujer que vive con su madre anciana, ¿verdad? Viven solas. Eh, Viven solas. bastante grave. Sí, así mismo. Yo ahora, la cámara aquí, por favor. Cámara aquí. La voy a decir claramente. Y en los programas de radio, en mis programas de radio lo voy a decir mañana también. Yo responsabilizo
de lo que le pueda llegar a pasar a esta mujer que el 7 de septiembre fue quitada de su propia casa en Cazapá, en una compañía que está a 20 kilómetros de la ciudad de Cazapá, donde no hay nada, todo es camino de tierra. Esta mujer fue quitada el 7 de septiembre a la noche, raptada, golpeada, abusada, violada y luego dejada a la intemperie, atada como un animal. Yo responsabilizo de lo que le puede llegar a pasar a ella y a su madre anciana. Las dos viven solas. A los siguientes camaristas: Guido Ramón Melgarejo, camarista en Cazapá, y Edgar Adrián Urbieta. Edgar Adrián Urbieta y Guido Ramón Melgarejo, ustedes serán eventuales responsables de lo que le pueda llegar a pasar a esta mujer, porque ahora sus presuntos victimarios, nada más y nada menos que por decisión de ustedes dos, van a cumplir arresto domiciliario junto a la casa en donde la víctima reside con su anciana madre, solas, en medio de la nada. Esto debe obligar a la Corte Suprema de Justicia a una intervención inmediata. Es una locura, es una joda. El Ministerio de la Mujer debe intervenir acá. La doctora Teresa Martínez tiene que intervenir acá. Alguien tiene que salir a defender a esta pobre mujer. Es una locura lo que hicieron estos dos camaristas. Federico Espinosa, muchas gracias. Discúlpame la vehemencia. Gracias, Federico. Héctor, fíjate en la apoja 11 está el análisis que hizo el Tribunal de Apelación y concluye que son vecinos. Entonces, si son vecinos, ¿cómo le va a enviar? ¿Cómo le va a enviar al lado? Es una locura. ¡Qué joda que es esta justicia en algunas zonas! ¡Qué joda, por Dios, qué joda! Héctor, y antes de terminar, sí, me gustaría recalcar lo siguiente. Sí. Hoy inmediatamente, cuando sale esta resolución de Cámara, la defensa pide una revisión de medidas cautelares del tercer procesado. Entonces, mañana eso se va a analizar en el juzgado de garantía de Cazapá. Ojalá el juez no le dé ninguna modificación de la prisión preventiva, que se mantenga la prisión preventiva y vamos a ver cuál es el razonamiento del Tribunal de Apelación cuando apele eso la defensa. A mí me gustaría ver esa... Federico Espinosa. Ojalá el juez mañana no le dé. Muchas gracias. Vamos a hacer seguimiento y quiero acceder a esa documentación. Quiero leer lo que dicen estos dos camaristas, a quienes yo personalmente, y me hago cargo. Yo me hago cargo de lo que voy a decir. Edgar Adrián Urbieta y Guido Ramón Melgarejo, si a esta señora o a su mamá, pero si a esta señora le vuelve a pasar algo, se tropieza y se lastima la rodilla, si a esta señora le sopla mal el viento sur, ustedes dos son responsables de lo que le pueda llegar a pasar a esta señora, de su integridad física e incluso de su vida. Ustedes dos, y lo vuelvo a decir el nombre: Edgar Adrián Urbieta y Guido Ramón Melgarejo, ustedes son responsables. ¡Qué vergüenza dan! ¡Qué vergüenza dan! ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? ¿Dónde está la Corte Suprema de Justicia ante este tipo de casos? Y estas dos señoras hoy día están sin ningún tipo de protección, en medio de la nada, a 20 kilómetros de la ciudad de Cazapá, donde ni siquiera alumbrado público hay. Vergüenza, vergüenza realmente. Federico Espinosa, gracias. A la vuelta al corte, el último tema del día de hoy. Realmente, qué vergüenza. Y no tenemos que despedir de esta manera, no, porque se nos consumió todo el tiempo. Tuvimos dos casos emblemáticos. Este segundo caso con el fiscal Federico Espinosa nos habla a las claras que en este país hay personas que no deberían ocupar cargos en la magistratura. Y nuevamente, como siempre digo, de eso me hago cargo yo. Es increíble cómo estos dos magistrados, camaristas de Cazapá, han expuesto a dos mujeres a cualquier tipo de situaciones. Y a partir de ahora, ellos dos, estos dos camaristas de Cazapá, son corresponsables de lo que le pueda llegar a pasar a esta señora que el 7 de septiembre fue abusada, raptada, violada y dejada en el campo, atada como un animal, luego de ser sometida a vejámenes increíbles, y a su señora madre que vive sola con ella. Hoy día, gracias a estos dos camaristas,
dos de los 3 presuntos autores de este hecho deleznable van a cumplir arresto domiciliario, nada más y nada menos que en la propiedad colindante de la víctima. La víctima, insisto en esto, vive sola con su mamá a 20 kilómetros de Cazapá, en medio de la nada. Esta es la justicia paraguaya. Espero que el Ministerio de la Mujer haga algo. Espero que alguien haga algo para evitar que estas mujeres sufran otra vez. Nos vemos en el próximo programa de Causa Justa. Chao.